Hola, buen día queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. En esta semana de trabajo nos toca realizar un repaso. Quiere decir que hablaremos sobre los temas anteriores ya trabajados. Vamos recordando. ¿Se acuerda que empezamos a trabajar el tema de migraciones? Cuando empezábamos a preguntarnos cuándo una persona migra, qué es una migración, por qué se genera y qué es lo que produce también una consecuencia. Esta migración humana, que son aquellos fenómenos muy antiguos. Este fenómeno migratorio viene hace tanto tiempo atrás, tantos años atrás, no es de ahora, que va a generar que estas personas se trasladen, se desplacen de un lugar a otro. Es decir, van a abandonar su lugar de origen por trasladarse a una nueva residencia. Y esto pues genera grandes cambios, grandes rasgos. Adaptarse a estas condiciones al lugar al que se va, tanto político, económico, etc. Se habla que las migraciones mayormente se hace a causa de mejorar la mejor calidad de vida, las condiciones de vida de los seres humanos. Encontramos características. Estas características encontramos las causas del por qué las personas migran. Hablábamos unas ecológicas. ¿Se acuerda que eran relacionadas con lo que pasaba en la superficie? Principalmente hablamos de la que se vinculaba con los fenómenos, con los accidentes naturales que pueden producirse en este espacio. Por causas económicas que la mayoría se viene, porque quiere cambiar, quiere otras oportunidades de trabajo. Causas políticas, de repente hay una venganza, una persecución, etc. Migración a causa de la guerra. También por esta causa, las poblaciones deciden irse, trasladarse, dejar su lugar de origen por miedo. ¿Se acuerda que hablábamos que dentro de estos procesos migratorios encontrábamos tres características o tres entes principales? El emigrante, el inmigrante y el refugiado. El inmigrante, ¿se acuerda que habíamos comentado que el emigrante es aquella persona, aquel individuo que deja su lugar de origen para marchar a otro pueblo? Quiere decir que en cuanto sales de tu lugar de origen, se te conoce como un emigrante. En cambio, cuando un individuo ingresa y se instala en un nuevo territorio, se le conoce como inmigrante. Pero también recordemos que encontramos otro. Hablamos del refugiado, que es aquello que se da origen, se produce cuando el individuo deja su lugar de origen de manera forzada, de repente muerte, amenaza. Estos movimientos migratorios tienen unas consecuencias. Principalmente, miren, hablemos de unas consecuencias de las inmigraciones y las emigraciones. Las inmigraciones primero. Hablábamos que proporcionan trabajo, generan disminución de salario, se produce un mestizaje racial, incrementa la tasa de natalidad. Consecuencias de las emigraciones. Esto principalmente disminuye la densidad poblacional, la mano de obra, porque hay menos gente, hay menos pobladores. Los movimientos migratorios en el Perú. Hablábamos que dentro de nuestro territorio peruano encontramos una situación que se carga principalmente de estos refugiados que vienen de otro lugar. Y por ejemplo, hablamos, miren, nosotros de los venezolanos, tenemos una institución que los refugia, los toma a cargo. Pero estos datos, desde que han ingresado, pues han ido elevando, creciendo.
y actualmente pues encontramos mucha más población que viene ingresando. También recordemos que cuando hablamos de los movimientos migratorios en el Perú, pues hablamos también de otras personas de diferentes lugares. Hablamos de una geografía política, que es aquella que se encarga, ¿no? Principalmente es la parte de la geografía humana, que se trata de la distribución del territorio con respecto al espacio en que el ser humano ocupa, está allí. Este es un estudio amplio. Hablamos de esto, instituciones políticas, desde un pequeño grupo hasta uno bien organizado, bien jerarquizado, hasta un bloque económico. Esta geografía política es demasiado importante porque permite relacionarse con épocas de globalización, integración, política, etc. Hablamos de un Estado peruano. Es una república democrática. ¿Por qué? Porque el pueblo toma la decisión de elegir. El pueblo elige a través de unas elecciones y el resultado es el que se da a conocer para que haya un representante en nuestro Estado. El territorio. Hablemos de estos elementos del Estado. El territorio, habíamos hablado anteriormente que es todo, prácticamente todo. Es el suelo, el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo. Todo ello principalmente engloba al territorio. También recordemos que hablábamos un poco sobre estos 4 puntos geográficos extremos. ¿Se acuerda que hablábamos de la confluencia del río Putumayo, Putumayones, la confluencia del Teatro de Dios, el hito número 1 de la Concordia? También recordemos que hemos hablado de algunos puntos básicos de nuestro territorio peruano. El punto más alto, ya sabemos que no era el Huacarán, hablamos de un punto de menor altitud, hablamos de un punto más profundo del núcleo urbano, que era la fosa central frente al Callao, ¿se dan cuenta? Datos fundamentales. Organización jurídica. Esto viene a ser un conjunto de leyes, normas, que van a regular la vida ciudadana. Y para ello pues se cuenta con organismos autónomos para que de alguna manera se procure que se cumplan a través de algunas autoridades locales. Este Estado peruano, que se basa en esta división de poderes, que es una forma democrática, tiene una serie de principios. Unitario, representativo, descentralizado y soberanía popular. Unitario. Con predominio del gobierno central y con dominio sobre todo el territorio. Representativo. El gobierno es elegido por el pueblo. Se da cuenta. Descentralizado. Se orienta a crear instituciones regionales y de desarrollo homogéneo para el país. Soberanía popular. El pueblo elige a las autoridades en elecciones libres y universales. Dentro de este Estado peruano, recordemos que encontramos una división política. Y dentro de esta división política, pues vamos a hablar sobre nuestro territorio y cómo está dividido políticamente. Hablemos de las áreas más amplias. Estas porciones de territorio, mucho más grandes, que tienen características físicas, florísticas, faunísticas similares, que se le conoce, ¿no?, como un espacio geográfico. Esto vienen a ser las regiones. Las regiones son aquellas áreas más grandes que nosotros encontramos dentro del territorio peruano, que tú sabes que se dividen geográficamente en 3 regiones: costa, sierra y selva. Los departamentos. Los departamentos que son de mayor nivel circunscripcional, territorial, etc.,
Las provincias. Las provincias y los distritos que tienen una característica principal sobre un sistema político administrativo. Estas provincias se constituyen esta parte fundamental de segundo nivel. Los distritos también son aquellas áreas territoriales. Asentamiento humano y caserío. ¿Se acuerda? Que son aquellas áreas que se encuentran ubicadas alrededor de las grandes ciudades, los asentamientos humanos, que son principalmente habitadas por los migrantes y pues carecen de servicios básicos. Los caseríos eran aquellos pequeños territorios que se encuentran ubicados en las zonas rurales, en las zonas alejadas, y también carecen de la presencia de servicios básicos. Aquí observábamos, ¿se acuerdan que hablábamos porque el Perú es único? ¿Qué características presenta? Encontramos principalmente que el Perú tiene fronteras terrestres con 5 países. ¿Se acuerda? Por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil, sureste con Bolivia y por el sur con Chile. Son las fronteras que tiene nuestro país, principalmente. Dentro de estas fronteras nosotros encontramos un hito. Nos preguntamos qué es un hito. El hito principalmente son señales que nos muestran algunas propiedades, delimitar propiedades, territorios, áreas, un camino, una dirección, etc. Esa es la función principalmente de un hito. Y cuando hablamos de un hito fronterizo, me parece que ya lo han visto, ¿no? Ya lo hemos podido identificar a través de las imágenes. Son aquellas columnas, pirámides, que se encuentran para poder identificar la posición. Pero recordemos que dentro de este hito fronterizo encontramos unos datos de gran relevancia. El nombre del país, la fecha, latitud, longitud. Hablamos un poco de los tipos de fronteras que también encontramos, natural y artificial. Hablamos de la natural. Su mismo nombre lo dice. Son aquellos elementos que para fijar una frontera encuentras río, cordilleras, lagos, lagunas. En cambio, las fronteras artificiales se basan principalmente en la presencia de una red de coordenadas geográficas. Algunos tratados y protocolos que se han firmado con nuestros países. Hablamos del Tratado Perú-Brasil, que se formó y se llamó Velar de Río Branco, donde participaron algunos departamentos como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, etc. Encontramos 86 hitos aquí. Perú-Bolivia, que se le conoce como el Tratado Polo Sánchez Bustamante. Participación de Madre de Dios, Puno y Tacna. La presencia de 100 hitos aquí. Perú-Colombia. Se le conoce como Salomón Lozano. Participación del departamento Loreto. Absolutamente no hay presencia de ningún hito en este tratado. Perú-Chile. Se le conoce como Rada Figueroa y encontramos la participación principal del departamento de Tacna, la aparición de lo que es 80 hitos que delimitan, que se encuentran en ese tratado limítrofe. Perú-Ecuador. Este se dio, ¿se acuerda? Primero hablamos de 1942, el protocolo de Río de Janeiro. Luego se dio en 1998 la ratificación de este protocolo, que se le conoce como un Acta de Brasilia. El protocolo se llamó Río de Janeiro y tenemos algunos presidentes que formaron parte de ello, ¿no? Y ahí los podemos observar. Departamentos también Tumbes, Piura, Cajamarca, entre otros. ¿Cuántas cantidades de hito encontramos aquí? Principalmente encontramos 165 hitos en este tratado Perú-Ecuador. Se da cuenta, nuestro país tiene una serie de tratados, conexiones con países externos de diferente índole, pero tenemos estas conexiones entre estos países externos.
Muy bien, esto es lo que hemos avanzado en esta nueva semana de trabajo y recordemos que a través de Educay también estamos organizando los temas. Hasta luego, nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídense.